A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en los 90, se puede observar que tenemos una mayor apertura comercial. Esto en su momento nos ayudó a que nuestra economía tenga un equilibrio en sus finanzas públicas momentáneo. La inflación también teníamos graves problemas. Afortunadamente no llegamos a niveles de Venezuela, donde hoy en día tienen una inflación del 700%, pero los trabajadores perdieron gran parte de su poder adquisitivo, y me refiero a trabajadores en todos los niveles a partir de los años 80 por la terrible inflación. Luego, las exportaciones no petroleras, como lo podemos ver en la gráfica, se han visto incrementadas a partir de 1993, y esto es muy importante. Anteriormente nuestra economía estaba basada exclusivamente en lo que le sucedía a Pemex. Afortunadamente eso ya no pasa, aunque particularmente creo que Pemex sigue teniendo una gran influencia en nuestra economía, y justamente buena parte del tema de la deuda que hoy en día tiene el gobierno se debe a los malos manejos que se ha tenido con Pemex desde hace mucho tiempo. El Tratado de Libre Comercio también ha sido un éxito en cuanto a las exportaciones no petroleras. Muchos ponen como ejemplo a Brasil, a India. Sin embargo, México exporta más que Brasil, que India, y que incluso relativamente hay que ver qué tipo de productos es con Rusia. La economía se compone por diferentes componentes, y como podemos ver en la siguiente gráfica, la X, el sector más dinámico que ha tenido nuestra economía gracias al Tratado de Libre Comercio ha sido las exportaciones. Desafortunadamente, en este segmento es donde justamente Donald Trump quiere perjudicar, y por esa razón se ve él en la necesidad, es una medida populista, está tratando de hacer cambios en el Tratado de Libre Comercio. Según yo, a menos que haya buscado mal, Donald Trump, a pesar de que ha propuesto eliminar el Tratado de Libre Comercio, ha matizado aparentemente su discurso solamente para renegociarlo. Evidentemente, él como presidente de Estados Unidos va a buscar solamente el beneficio para su país. Entonces, aquí la tarea que tienen que hacer todas las fuerzas políticas y empresariales de México es mandar llamar a sus mejores hombres para una renegociación del Tratado de Libre Comercio. La inversión extranjera directa, la cual es muy importante para la economía, a partir del Tratado de Libre Comercio, pues se incrementó de forma importante. Desafortunadamente, a partir del 2008, con la crisis financiera internacional, esta inversión extranjera ha caído, y desafortunadamente también para nuestro país los acontecimientos políticos internos y también externos han provocado incertidumbre, y mucha inversión extranjera se ha ido. Aquí sí quiero hacer una aclaración. Algunos medios de comunicación, analistas, se han enfocado mucho a tratar de culpar lo mal que está nuestra economía, o aparentemente para ellos está muy mal, a fenómenos internacionales, a Trump, al problema que que tiene Reino Unido con el Brexit, a China, etcétera. Sin embargo, en la fundación en la que estoy, hemos hecho diferentes análisis, y por ejemplo, la depreciación o devaluación del peso frente al dólar no solamente se debe a factores internacionales. La incertidumbre que tiene nuestra economía es justamente por el mal manejo de la deuda pública que hizo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Sin embargo, no necesariamente empezó con esta administración. El mayor endeudamiento que ha tenido nuestro país se empezó justamente en la administración de Felipe Calderón, cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda. En esa época argumentaban que un mayor nivel de deuda iba a darle un impulso a la economía para poder sobrellevar la crisis del 2008. Eso a lo mejor no hubo tanto problema. Sin embargo, desde el 2009
ha seguido el nivel de endeudamiento y eso ha afectado la economía de nuestro país, porque hoy en día estamos en 50% del Producto Interno Bruto, el nivel de deuda. Entonces las finanzas públicas de nuestro país se han visto debilitadas. Entonces no todo lo que le ha pasado a la economía recientemente es culpa de Trump, ¿no? Aquí básicamente estas gráficas nos muestran que la integración comercial que tiene nuestro país con Estados Unidos y con Canadá, pues es prácticamente inevitable negar de que estas tres economías somos socios. Entonces yo creo que esta gráfica no la ha visto Trump y se la deberían demostrar de que por más que él quisiera ir en contra del Tratado de Libre Comercio, pues es prácticamente destruir una región, yo creo que muy importante, que ha generado empleos, si bien no necesariamente esto implica que estén bien pagados, pero la integración se ve. México en su momento tomó la decisión de integrarse más al norte que hacia América Latina. Trump también debería de tomar en cuenta que prácticamente el 40% de las importaciones que tiene Estados Unidos, es decir, los productos que le vende Canadá y México, llevan algún producto, algo hecho en Estados Unidos y que solamente en México o en Canadá se arman. Y eso se ve, por ejemplo, con el asunto de las automotrices. Ellos nos mandan las autopartes, aquí se arman y mucho de ese producto simplemente allá se vende. Que como comentaban hace un rato, eso no necesariamente tampoco ha indicado que el salario de estas personas se ha visto incrementado. De hecho, una de las ventajas comparativas con las que se vende el Tratado de Libre Comercio es que en México tenemos mano de obra barata. Otro de los beneficios del Tratado de Libre Comercio han sido las tasas de interés de corto plazo. Se ve claramente que en el 94, 95, por la crisis económica, las tasas de interés estuvieron por arriba del 70%. Estoy seguro que alguien de aquí se acordará de que en esa época, si tenían su tarjeta de crédito, de repente se les disparó la deuda a niveles muy importantes. Afortunadamente, esas tasas de interés hoy en día son bastante competitivas a pesar de que están subiendo. Sin embargo, como bien señalaban en unas participaciones hace un momento, el crédito en México tiene que crecer de forma responsable y ojalá todo el mundo tuviéramos para comprar todo en efectivo y no necesariamente utilizar tanto el crédito, porque si el crédito crece de forma irresponsable, buena parte de la crisis que se ocasionó en el 94-95 se debió a una expansión irresponsable del crédito. Entonces, afortunadamente en México hemos aprendido economía por la mala o desde un punto de vista muy práctico. Entonces, yo creo que prácticamente todos aquí tenemos estos conocimientos de economía porque lo hemos vivido día a día, de que pues hay que tener cuidado con las deudas y otros temas. La inflación, justamente esa inflación que vemos en el 94, 95 de más del 50%, ha venido cayendo, hoy estamos en niveles del 3%, en buena medida también es gracias al Tratado de Libre Comercio, y esto ha implicado que, no traje la gráfica, pero que la recuperación del salario en general y también del salario mínimo haya sido mínima. Entonces, desafortunadamente, buena parte del poder adquisitivo que perdieron los trabajadores es por las crisis continuas que teníamos en México en los 80s y en los 90s. Afortunadamente, en este escenario que tenemos de inflación controlada, hoy nos espantamos si la inflación está llegando al 4%, al 3, al 3.5%. Sin embargo, hay que acordarnos que a mediados de los 90, principios de los 80s, la inflación prácticamente destruyó el poder adquisitivo de las personas. Y un ejemplo lo tenemos con Venezuela. Venezuela tiene una inflación del 700%. En esta gráfica podemos ver que uno de los atractivos para las empresas, especialmente las de Estados Unidos,
son los costos laborales en el sector manufacturero. Podemos ver que México, si lo comparamos con Rusia, Brasil, China, República Checa, pues tenemos mano de obra muy barata, y yo creo que es algo que debe de cambiar, porque algo que no ha tomado en cuenta el Tratado de Libre Comercio es el tema de la innovación. Los países que realmente tienen sueldos más altos, como Alemania, Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur, es porque le apostaron hace muchos años al tema educativo. Desafortunadamente en nuestro país este tema se ha relegado por muchos años. El gobierno federal ha intentado una reforma educativa que todavía no me queda claro si es una reforma laboral o realmente es una reforma educativa. ¿Y por qué digo esto? Corea del Sur en los años 50 tenía el mismo nivel de pobreza o de ingreso que nuestro país. ¿Qué fue lo que hizo Corea del Sur muy bien y que hoy en día ha permitido que sus trabajadores y la gente en general ganen más? Es que le apostaron a la educación. Entonces, aquí en México podemos tener muchos tratados de libre comercio, tener las variables controladas, la inflación, los costos laborales, etcétera, pero mientras tanto en México no mejore la calidad educativa y sobre todo que seamos una nación que le dé un impulso a la investigación, a la innovación, vamos a seguir siendo desafortunadamente un país con un costo laboral bajo. Entonces, yo creo que es una de las críticas que le hago al Tratado de Libre Comercio. La productividad laboral por hora trabajada, si bien en México ha subido, si lo comparamos con los demás países de la OCDE, tenemos una productividad baja. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente países como Noruega, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, sus trabajadores, porque tienen una mayor capacitación e incluso hay algunos estudios que también lo demuestran, se sienten más identificados con la empresa y también porque son más competitivos y obviamente tienen mejores salarios, eso provoca que tengan una mayor productividad laboral. Y eso en México, desafortunadamente, se han castigado mucho los incentivos para las empresas para que puedan contratar gente. Una de las críticas que he hecho a esta administración del gobierno federal es la reforma fiscal que se hizo en el 2013. ¿Por qué razón? En dicha reforma se castiga a las empresas la contratación de trabajadores. ¿Por qué razón? Hoy los empresarios no pueden hacer deducibles de impuesto el 100% de las prestaciones que le dan a los trabajadores. Entonces, los empresarios, que no van a regalar absolutamente nada, no tienen los incentivos en México para que puedan dar las prestaciones como antes lo estaban haciendo y están contratando cada vez gente con menos prestaciones. Entonces, una de las grandes críticas que se le hace a la reforma fiscal que hizo pues especialmente Videgaray es que castigó de esta forma a las empresas, pero a lo mejor no se dio cuenta, o yo creo que sí, que también castigó a los trabajadores porque los empresarios no tienen los incentivos necesarios para dar estas prestaciones. Esta es la gráfica a la que quería llegar y que bueno, ya han comentado por aquí los panelistas anteriores. En México, según la OCDE, o sea, no es un organismo internacional respetado, el salario mínimo real ha bajado, es la línea de color rojo, y la productividad laboral ha subido. Cuando estaba estudiando economía, a mí me enseñaron de que la productividad laboral tiene que llevar necesariamente a un incremento en el salario. Años después, los datos de un organismo imparcial pues muestran esto, ¿sí? Entonces, justamente en este debate que está dando el gobierno de la Ciudad de México, me llamó mucho la atención de que justamente también sean los empresarios los que estén promoviendo el incremento al salario mínimo,
Pues justamente para que la teoría se apegue a la realidad, ¿no? Aquí el único detalle que yo tendría es que este incremento en el salario mínimo se tiene que dar de una forma inmediata. Bueno, ya se aprobó un incremento al salario mínimo. ¿Y por qué tiene que ser de forma inmediata? Para que simplemente no tenga un reflejo o un impacto en la inflación, que de todas formas en México ha cambiado tanto el aspecto laboral que la mayoría de las empresas son las que determinan su nivel de salarios y de sueldos, y el salario mínimo simplemente queda como alguna referencia. Sin embargo, no me traje el dato, pero sí existe un número importante, si la memoria no me falla, son aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas las que están ganando el salario mínimo, pero realmente las grandes empresas, por aquí veo gente que está trabajando en Bimbo, no creo que en la Bimbo les paguen el salario mínimo. Entonces, solamente es un aspecto de no preguntan, ¿no? Es 3 veces el salario, que aún así sirve como referencia de que realmente la productividad en México, sobre todo de las grandes empresas, sí se ha visto reflejado en mejores salarios, que esto no implica que pues todo mundo aspiramos a ganar más, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque justamente para que una empresa produzca se requieren de dos cosas, del trabajo y también del capital. O sea, tiene que haber un equilibrio entre las dos, y por eso me da gusto que sea la Ciudad de México quien esté tomando este tema, que también está rompiendo con un esquema de muchos años de que se tenía miedo de tocar el salario mínimo. De hecho, a mí me llamó la atención en la última revisión que tuvo los salarios mínimos, eran los empresarios los que estaban pidiendo que se subiera, y me parece que fueron algunos líderes sindicales los que dijeron que no, porque justamente es el choque cultural que tenemos, pues de la alta inflación que tuvimos en los 80s. Entonces, en este aspecto sí reconozco que pues las teorías justamente son para romperse, pero sí aquí tenemos de tener cuidado sobre todo de cómo se implementaría este salario mínimo, porque si se desborda o si se va de cierta línea, sí nos puede generar inflación, como justamente le pasó a Venezuela. Venezuela incrementó de forma considerable el salario mínimo y hoy tienen una inflación altísima, ¿no? Entonces, creo que la estabilidad que tiene el país sí da para que se pueda, digamos, coincidir este aumento en la productividad laboral con el salario mínimo, pero con cuidado. ¿Qué sectores van a ser los más rentables si es que Trump no nos afecta más? Pues yo veo las oportunidades en el sector automotriz, electrónico, de telecomunicaciones, el aeroespacial, en los alimentos, productos químicos, en la energía verde, en los servicios médicos, en componentes metálicos, farmacéuticos, plásticos y sobre todo en el energético. Otro de los dogmas que ya afortunadamente se rompió fue el de la reforma energética. Sin embargo, creo que se van a topar con pared, porque según yo no hay tanta gente en México que sepa mucho de este negocio energético de cualquier nivel, desde trabajadores hasta directivos. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad de integración entre México, Canadá y Estados Unidos. Creo que en tiempo ahí andamos. México tiene una ventaja sobre China, que es su fuerza laboral entre 15 y 64 años. A partir de justamente 2015, China va a ir cayendo y la fuerza laboral de México va a ser cada vez mayor. Entonces es una buena oportunidad para que Estados Unidos, o más bien Donald Trump, se dé cuenta de que México, de que nos necesitamos los dos países, y si sumamos a Canadá, obviamente los tres. Una de las ventajas que vamos a tener con la reforma energética es que el precio del gas que van a estar sacando es mucho menor si lo comparamos con Rusia, Indonesia y Japón, y esto también va a generar más fuentes de empleo. Entonces, básicamente, para terminar, el mensaje es
Qué bueno que se esté dando este debate sobre el salario mínimo. Se tiene que hacer con cuidado para que justamente los datos coincidan con la realidad de que en México la productividad, y sobre todo hay que verlos por segmentos, y que este incremento en el salario mínimo no vaya a descomponer en un futuro las variables económicas y que vayamos a terminar como Brasil. Afortunadamente eso, la realidad de nuestro país ha cambiado, falta mucho por hacer, hay todavía sectores con niveles salariales muy bajos y desafortunadamente esta estabilidad que estábamos teniendo como país se ha visto debilitada por dos factores, obviamente la elección de Trump, pero también tenemos, por llamarle así, enemigos internos, de que se les ha olvidado que México ya tuvo crisis económicas cuando el nivel de deuda se disparó. Entonces yo, más que preocuparme por Trump, me preocuparía porque la deuda en México no se dispare, y también obviamente el tema de la corrupción, que yo creo que todo mundo estamos enterados de este tema, también es una amenaza que ha debilitado nuestras instituciones porque no tenemos un país donde se apliquen las leyes. Entonces, mientras en México no tengamos estos cambios de fondo, donde el tema de la corrupción se combata, donde se aplique la ley, yo creo que por más que tengamos tratados de libre comercio, por más que se apliquen reformas, vamos a seguir teniendo, digamos, salarios bajos hasta que no se dé esta verdadera transformación, y por eso me da mucho gusto que la Ciudad de México esté retomando este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos cuantos minutos para preguntas, si es que las hubiera. Yo quiero abrir el micrófono primero y luego también algunos comentarios. Les pregunto si hay alguien que quiera preguntar. Yo por lo pronto lo que diría es que aquí por CEPAL, Pablo Llanes, ha dicho algo que a mí me resulta que es muy relevante. Él lo que dice es que también hay en el salario mínimo, debe haber y ha estado presente incluso en la Constitución del 17, un componente moral. Porque en ese componente moral yo retomaría una frase que él dijo. Dijo, nadie debe padecer pobreza si trabaja. Una persona que trabaja, ¿por qué debe padecer pobreza? Y cuando hablamos de salario mínimo, algo que aquí en la Ciudad de México se ha reiterado es, ¿por qué alguien que trabaja muy duro, que da un enorme esfuerzo, da su tiempo para trabajar, al final del día no le alcanza para comer? Esto no puede ser. Y yo creo que este elemento también tiene que estar presente. Y en un país como el nuestro, con una enorme desigualdad, el plantearse la importancia de un salario vital o suficiente, como hoy muchos de quienes hablan del salario mínimo lo están poniendo, ya no de mínimo, sino hablan salario suficiente. ¿Suficiente para qué? Para resolver todos los requerimientos vitales de una persona y su familia. Es decir, que quien trabaje tenga la posibilidad de no padecer pobreza. Y aquí él ponía en el centro cómo hacer de México una sociedad con salarios altos generalizados. Y cuando se plantea esto, hay quienes señalan que es muy difícil lograrlo. Pero si vemos naciones, aquí se veía en las gráficas que se han presentado en este último, con el último panelista, con el maestro Jorge Sánchez, veíamos naciones como Alemania. En Alemania tienen un buen ingreso, hay un salario digno, suficiente, generalizado, tiene una gran productividad y es una de las naciones más estables.
Es en este momento la nación con más estabilidad en Europa. Está garantizando estabilidad y al mismo tiempo tienen un salario que garantiza mejores condiciones de vida para la gente. Entonces, decir que no es posible en el mundo actual es algo que no se sostiene, porque se muestra cómo en otras naciones es posible. Y yo creo que otra de las cuestiones que han estado aquí presentes, tanto en la primera intervención, en la de Pablo Llanes, como en la última del maestro Jorge Sánchez, es cuando se ven las gráficas que muestran productividad en México y salario. ¿Cuánto ha subido el salario? Pues prácticamente nada, al contrario, ha bajado. De los años 70 a la actualidad, la capacidad adquisitiva del salario mínimo ha bajado y la productividad ha ido subiendo. Esa gráfica es una gran gráfica, muy importante, que en el libro que presentó el doctor Mancera sobre salario mínimo, es una gráfica también muy importante que a mí me parece que vale la pena mostrar. Porfirio Muñoz Ledo, incluso con esa gráfica, tenía una frase, decía, es que es una gráfica que algo tiene de cruz y algo de calvario. Decía, porque, por supuesto, es una cruz y la verdad, baja el salario mínimo y sube la productividad. Pero él lo decía, yo digo, de una manera muy clara. Algo de cruz y de calvario. La productividad aumenta, el salario mínimo baja su capacidad, su poder adquisitivo. Aquí hay algunas preguntas para nuestros panelistas. Pregunta para Chuy García. Sí, gracias. Pregunta para Chuy García. ¿De qué manera, ay Dios, no alcanzo a entender muy bien, afectaría la economía interna a Estados Unidos en caso de las deportaciones masivas por el déficit de mano de obra, por ejemplo, en el campo? ¿Serían capaces de cubrir con los ciudadanos norteamericanos y los residentes legales esta falta de mano de obra mexicana? Es una pregunta. Si me permiten, leo las distintas preguntas para que luego las distribuyamos. Luego, a Pablo Llanes, ¿por qué el salario es visto como un costo en el enfoque microeconómico? Leo las preguntas tal como llegaron, no las firmaron, pero no sé quiénes las hace, pero las presento. Luego a Pablo Llanes, ¿qué acciones en concreto contribuirían a generar empleos bien calificados y bien remunerados? Otra también para Pablo Llanes, ¿hay estudios de CEPAL, preguntan, acerca del impacto de la productividad en México a partir de la instauración del Comité Nacional de Productividad del Gobierno Federal, donde lo presentaban como programa que impulsaría muchos empleos? Y luego, ¿cuál es el impacto negativo del comercio exterior con América Latina sobre México? Para el último panelista. Y luego para Chuy García, ¿cuál es el impacto, repito la primera pregunta, negativo del comercio exterior con América Latina sobre México? Y para Chuy García, ¿cuál sería la estrategia en sentido jurídico para enfrentar la política migratoria de Donald Trump? Entonces tienen la palabra, tal vez con Pablo de CEPAL, que tiene el mayor número de preguntas. Aquí hay otras. Hay otras más. ¿De qué manera se puede o podría no alcanzo a entender. Limitarse la inserción del mercado chino en el mercado mexicano, que actualmente está afectando al mercado local, para favorecer la ocupación local y a los productos locales. Esa no dice a quién, yo diría que aquí para Jorge Sánchez. Y luego, ¿qué impacto genera el salario mínimo en cuanto a los trabajadores en el sector privado? Por supuesto. Y dos hechos. Tenemos, por un lado, un incremento del salario mínimo de 3.9% que se menciona como histórico. Por otro lado, en la encuesta de especialistas del Banco de México se estima que para 2016
La inflación se estima entre 3.6 a 4%. ¿Cuál es su comentario al respecto? En fin, aquí están las preguntas planteadas. Pablo. Híjole, bueno, la segunda parte entonces. Bueno, primero, ¿cómo transitar hacia una sociedad de altos ingresos? Yo creo que esa es la gran pregunta y el gran objetivo que necesitamos plantearnos. Tiene que ver con transformar la matriz productiva del país, en lo que nosotros llamamos cambio estructural progresivo, hacia actividades de más valor agregado, más productividad, intensivas en innovación y conocimiento, y en donde las ganancias de productividad se distribuyan de manera equitativa. Es decir, otro ángulo de la relación de México en el Tratado de Libre Comercio es que efectivamente, como ya se mencionó ahora, uno de los grandes resultados del trabajo de libre comercio no solo es que multiplicó enormemente las exportaciones mexicanas, sino que las despetrolizó. Pero aquí hay un elemento que conviene tener presente. La manera de inserción de México en el mercado común centroamericano es altas exportaciones con altas importaciones. Esto es, por ejemplo, la rama automotriz exporta muchísimos automóviles, pero importa muchísimos componentes. Entonces, la cadena de valor en todos estos bienes complejos, no necesariamente el país se inserta en las áreas más rentables y productivas de la cadena de valor. Y la integración productiva con el resto de la economía no es suficientemente robusta. Entonces, no se trata solo de ver que aumentaste mucho las exportaciones. Lo que se decía de que muchas tienen componentes elaborados en Estados Unidos es absolutamente cierto. Entonces, es transitar hacia un proceso en donde tus exportaciones tengan cada vez más componentes generados localmente y sobre todo los componentes